Hola, en esta ocasión les voy a dar la parte introductoria de la práctica de laboratorio de metabolismo. Vamos a hacer énfasis en tres procesos metabólicos: fotosíntesis, respiración y fermentación. Entonces, esta imagen puede ser un poco abrumadora, pero básicamente lo que quiero que miren aquí son todas las rutas metabólicas, y ahí no están representadas todas, que todas las rutas metabólicas que están dentro de una célula. Como se pueden dar cuenta, todas terminan interactuando entre ellas de alguna manera. Miremos, por ejemplo, en este lado tenemos la fijación del carbono, cómo interactúa con la respiración celular, que son dos rutas metabólicas importantes en el día de hoy, o la ruta del ciclo del ácido cítrico. Fíjense que de alguna forma terminan todas conectadas, permitiendo que la célula pueda llevar a cabo todas sus funciones celulares de manera eficiente. Cuando hablamos de metabolismo podemos tener dos tipos de rutas metabólicas: las rutas anabólicas y las rutas catabólicas. Entonces las rutas anabólicas o de anabolismo es cuando pasamos de moléculas simples como la glucosa a moléculas más grandes y más complejas como por ejemplo el almidón. Entonces cuando unimos diferentes monosacáridos como la glucosa para formar un polisacárido como el almidón, es un ejemplo de una ruta anabólica. Estamos construyendo básicamente. Ahora, si lo que quisiéramos es pasar del almidón a la glucosa, donde estamos destruyendo una molécula grande para llegar a una molécula más sencilla y más pequeña, eso es una ruta catabólica. En el caso de las rutas anabólicas, estas requieren un gasto de energía porque necesitamos hacer esa unión de enlaces químicos que requiere un gasto energético. Esa energía va a terminar ahí contenida dentro de esos enlaces químicos. Entonces, cuando pasamos a las rutas catabólicas de rompimiento de esos enlaces, liberamos energía. Esa energía, recuerden que siempre que hablamos en términos celulares, en términos de metabolismo celular, hablamos de ATP. Entonces, cuando hablamos de energía, hablamos de moléculas de ATP. Fíjense en esta imagen cómo, esta es básicamente la ruta de la glucosa, cómo podemos pasar de un polisacárido como el almidón para llegar hasta la glucosa, pasar hasta el piruvato y luego entrar a la ruta de ácido cítrico o ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs. Los tres nombres son iguales o significan lo mismo, son equivalentes para la misma ruta metabólica, y luego entrar a la ruta de transferencia de electrones. Sin embargo, fíjense que hay un punto de retorno. Nosotros podríamos devolvernos del piruvato a la glucosa. Podríamos ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, solamente desde el piruvato. Pero llega un punto en que no nos podríamos devolver porque ahí ya no tenemos las enzimas necesarias para devolvernos en la ruta metabólica. Ahora miremos entonces cada uno de estos procesos metabólicos de fotosíntesis, respiración celular y fermentación dentro de los diferentes tipos de célula que los pueden llevar a cabo. Entonces miremos primero procesos anabólicos como la fotosíntesis. ¿Qué necesitamos para que se lleve a cabo la fotosíntesis? Básicamente CO2, agua y luz. Estos son nuestros insumos o nuestros reactivos. Para producir ¿qué? Hidratos de carbono, por ejemplo la glucosa, y también producimos oxígeno. Fíjense que dentro de la ecuación química de la fotosíntesis no tenemos ATP como un producto final. Sin embargo, sí necesitamos un gasto de energía para poder fijar el carbono, para ese carbono que está dentro del CO2, poderlo unir para llegar a los hidratos de carbono. Ahí necesitamos gasto de energía, pero básicamente la energía que producimos en la fotosíntesis la gastamos también dentro de la fotosíntesis. Entonces no tenemos la generación de energía ATP como un producto final de la fotosíntesis. Entonces, productos de la fotosíntesis solamente tenemos los hidratos de carbono como la glucosa y el oxígeno. ¿Cómo hacemos para utilizar la energía de la luz como fuente de energía para generar los hidratos de carbono? ¿Cómo hacen las plantas? Entonces las plantas tienen diferentes pigmentos. El pigmento que tiene mayor proporción es la clorofila. Entonces la clorofila es capaz de absorber casi todas las longitudes de onda dentro del espectro visible, es decir, puede absorber amarillos, rojos, azules, absorberlos para poder generar energía. ¿Qué longitud de onda no puede absorber la clorofila? El verde.
Por eso nosotros vemos las plantas de color verde. Así ocurre básicamente en todo tipo de material. El color en el que podemos ver las cosas es el color que las moléculas que lo conforman no son capaces de absorber. En el caso de la clorofila, no absorbe el verde, por eso vemos las plantas en su mayoría de color verde. Para tratar de aprovechar todo el amplio rango de longitudes de onda de la luz solar, las plantas tienen otros pigmentos como los carotenoides o las ficocianinas que son capaces de absorber, fíjense, pigmentos que entran dentro de la longitud del verde y el amarillo, que son básicamente los que no son bien absorbidos por la clorofila. De esta manera tratamos de utilizar toda la energía del sol de la manera más eficiente. Cuando hablamos de respiración celular, hablamos de dos tipos de procesos, el intercambio gaseoso o la generación de energía dentro de la célula. Las plantas pueden hacer claramente los dos procesos. Cuando hablamos de respiración celular como intercambio gaseoso, ellas lo hacen a través de los estomas, que por lo general están en el envés de la hoja, o sea, en la parte trasera de la hoja, y ellos, tratando de regular la cantidad de agua que entra, recuerden los procesos de ósmosis, ellas entonces regulan permitiendo que entre mucha agua al interior de la célula. ¿Y cómo hacen esto? Ellas aumentan la concentración de sustratos al interior de la célula para que de manera espontánea, por ósmosis, entre el agua dentro de los ostiolos, que son las células encargadas del intercambio gaseoso, y cuando entra el agua, estas células se hinchan abriendo un poro que permite el intercambio de CO2 y de oxígeno, producto de la fotosíntesis. Quiero que paren un momentico y vayan a YouTube a este link que va a estar en la guía del taller de metabolismo para que revisen de manera más clara cómo las plantas utilizan la energía de la luz como fuente de energía para generar los hidratos de carbono. Ahora hablamos de los procesos catabólicos. Entonces, recuerden que los procesos catabólicos producen energía porque liberamos la energía contenida en los diferentes enlaces químicos que tienen las moléculas. Entonces, dentro de la respiración celular hablamos de respiración cuando transformamos glucosa en compuestos más sencillos como el CO2, porque esta reacción también nos va a producir ATP. La respiración celular ocurre en diferentes pasos como glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Pero básicamente, ¿cuáles son los productos de la respiración celular? ATP, CO2 y agua. ¿Y qué necesitamos como insumos? Glucosa y un aceptor de electrones. El aceptor de electrones pueden ser de distinta especie. Puede ser desde el oxígeno, nitratos, sulfatos, carbonatos y otros compuestos también pueden ser compuestos orgánicos. ¿Cuál es el aceptor de electrones más eficiente de la naturaleza? El oxígeno. ¿Por qué? Porque tiene un potencial de oxidorreducción en términos de voltaje muy positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que es capaz de aceptar fácilmente electrones. De tal manera que a medida que vamos rompiendo la glucosa en diferentes unidades de carbono de CO2, podemos ir liberando electrones que van a ser aceptados por el oxígeno. El oxígeno entonces va a ser muy importante también dentro de la cadena de transferencia de electrones porque va a recibir los diferentes electrones que van a ser llevados por otras especies como el NAD y como el FAD, que son agentes reductores. Ahora, si el organismo no es capaz de utilizar el oxígeno, puede utilizar otros compuestos como aceptores de electrones, nitratos, sulfatos o carbonatos, entre otros. Cuando hablamos de utilizar un compuesto diferente al oxígeno, es que hablamos de respiración celular anaerobia. Pero siempre y cuando utilice el oxígeno, va a ser una respiración celular aerobia. Hay organismos que pueden utilizar el oxígeno, pero también pueden utilizar otros compuestos. Estos organismos los llamamos como organismos facultativos, porque son capaces de utilizar bien sea el oxígeno u otros compuestos como los nitratos. Sin embargo, siempre y cuando el oxígeno esté disponible, el organismo va a utilizar el oxígeno porque es la molécula más eficiente para generar energía dentro de la cadena de transferencia de electrones. Otro proceso catabólico es la fermentación. Igual que sucede con la respiración celular, necesitamos glucosa como insumo, pero en este caso no necesitamos oxígeno ni ningún otro aceptor de electrones inorgánico para
poder llevar a cabo el proceso. Entonces pasamos de la glucosa a compuestos como ácidos o alcoholes. ¿Qué va a pasar acá? Que se va a generar muy poca energía comparada con los procesos inclusive de respiración anaerobia. Entonces estos procesos los utilizan algunos organismos que no son capaces de utilizar el oxígeno, que puede que no utilicen otros compuestos como aceptores de electrones o que simplemente no tengan disponible ninguna de ellas. Entonces organismos facultativos como por ejemplo las levaduras pueden utilizar el oxígeno, pero también pueden generar fermentación cuando no tienen a su disposición diferentes aceptores de electrones. Algo muy importante que no se les olvide, la fermentación produce muy poca energía comparado con los diferentes tipos de respiración celular, bien sea aerobia o anaerobia. Entonces, para resumir, tenemos diferentes rutas metabólicas. Si hablamos de plantas, lo primero que vamos a tener es que se va a generar hidratos de carbono por la fotosíntesis utilizando luz solar, utilizando agua y utilizando CO2. Luego vamos a generar glucólisis. La glucólisis va a ocurrir con o sin oxígeno, es decir, vamos a transformar la glucosa en piruvato. Y luego si tenemos oxígeno, nos vamos a la ruta de ciclo de Krebs para generar CO2, energía y agua. Pero si no tenemos oxígeno, es probable que nos vayamos con la ruta fermentativa para producir etanol, ácido acético, ácido láctico o diferentes tipos de ácidos. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahora? Resolver el taller de metabolismo que se encuentra en Sicúa y cualquier duda que tengan me escriben un correo o atendemos las dudas por el horario de atención virtual.